Dios le bendiga y bienvenidos al programa Abriendo el Entendimiento con la Palabra de Dios. Mi nombre es Samuel Cedillos y yo soy el anfitrión de este programa. Les mando saludos desde Los Ángeles, California. Este es el episodio número 4 titulado La vida de Jesús. En este episodio vamos a comenzar a ver cómo Jesús vivió su vida. Quiero decir que ese programa va a ser basado en la línea del tiempo del libro de Lucas, pero estaré usando el libro Armonía de los Evangelios, editor general J. Dwight Pentecost, para poder poner en orden lo que pasó en la vida de Jesús usando los 4 evangelios. En esta manera podemos cubrir lo más posible en el tiempo que tenemos. Por causa que la vida de Jesús es tan extenso, he cortado mucho, pero voy a tratar de dejar momentos importantes en la vida de Jesús. Aún así, la vida de Jesús lo he dividido en 2 partes. No voy a leer las parábolas, pero si usted quiere leerlo, le invito a que usted lo haga. En esta primera parte, vamos a cubrir desde el nacimiento de Jesús hasta el momento que comienza su viaje hacia Jerusalén. La segunda parte será desde el momento que comienza su viaje a Jerusalén hasta el momento que es entregado. Estoy muy feliz de poder estar aquí ahora otra semana, gracias a Dios. A nuestro Dios y Rey Jesucristo sea toda la gloria, toda la honra por los siglos de los siglos. Así, oremos para que sea el Señor guiándonos y enseñándonos todo lo que tengamos que aprender en ese día. Así oramos juntos. Bendito Dios de gloria, te doy gracias por tu grande misericordia y tu grande amor. Gracias por dejarlos vivir un día más. Así, amado Señor, ha llegado el tiempo de hablar sobre tu palabra otra vez. Te pido que seas tú tomando control, que seas tú revelando lo que quieres revelarlos en este día. En tus manos te lo dejo todo, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío. Gracias, Rey mío. Todo es para darte gloria y toda la honra para ti solamente, Señor, porque solamente tú mereces ser alabado, solamente tú mereces ser glorificado, solamente tú mereces ser exaltado. Gracias, Dios mío. Amén. Antes de comenzar, como siempre, repasemos rápidamente lo que pasamos en el último episodio. Miramos ejemplos de la rebeldía de Israel antes de que llegara a la tierra prometida. Miramos que Dios quiso estar con su pueblo, pero el corazón del pueblo de Israel estaba lejos de Dios. Y por causa de eso, Dios dio una promesa de un nuevo pacto. También hemos aprendido que la redención nueva iba a ser por medio de un Mesías. Él iba a ser por un descendiente de David que se iba a sentar en el trono para siempre. El Mesías iba a ser el redentor no solamente del pueblo de Israel, sino de todo el mundo. Y aún el libro de Daniel nos dijo un tiempo de su venida, que iba a ser antes de la destrucción del segundo templo. Y terminamos el episodio revelando quién es el Mesías prometido. Y el Mesías es Jesucristo, es Jesús, nuestro Dios y nuestro Salvador. Como les he dicho, voy a intentar de cortarlo lo más posible, pero es mucha información que no sé si va a ser posible, pero voy a intentar de todas maneras. Pero aún así le invito a que me siga cuando doy la cita si usted quiere. Ahora sí, comencemos desde el comienzo. En el libro de Lucas 1, versículo 1 al 25, nos dice que en los días de Herodes, rey de Judea, iba un sacerdote llamado Zacarías con su mujer llamada Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban en todos los caminos del Señor. Y nos dice la Biblia que ellos no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y era de edad avanzada. Llegó el tiempo que Zacarías, siendo sacerdote, le tocó la suerte de ir a ofrecer incienso a Dios en el tabernáculo. Mientras estaba adentro se le apareció un ángel y tuvo un gran temor. El ángel de Dios le dijo: no temas, Zacarías, que tus oraciones han sido oídas, y tu mujer tendrá hijo y será llamado su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán, muchos se alegrarán en su nacimiento.
Él será grande delante del Señor, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, y hará que muchos de los hijos de Israel se convierten al Señor Dios de ellos. Zacarías respondió: ¿Cómo conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. El ángel respondió: Yo soy el ángel Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte buenas nuevas, y por no creer vas a estar mudo hasta que se cumpla esto. Aconteció que la gente lo encontró extraño que él se estaba tardando tanto tiempo en el santuario, pero cuando salió y mirando que estaba mudo, entendieron que había visto una visión en el santuario. Después de su día de su ministerio sacerdotal, se fue a su casa y concibió su mujer Elizabeth. Ahora miramos en Lucas capítulo 1, versículo 26 a 38 dice que el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada, en otras palabras, a una persona prometida, a un varón llamado José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. El ángel Gabriel se le apareció a María, pero ella tuvo miedo, pero el ángel le dijo que no tuviera miedo. El ángel también le dijo porque había encontrado gracia delante de Dios, ella iba a concebir y dar a luz un hijo y lo iba a llamar Jesús. También dijo que iba a ser llamado Hijo del Altísimo. Y Dios le iba a dar el trono de David y él iba a reinar sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Pero María contestó: ¿Cómo es esto? Pues no conozco varón. El ángel le dijo que el Espíritu de Dios iba a venir sobre ella y el poder del Altísimo la iba a cubrir con su sombra. Por esa razón, el que iba a nacer iba a ser llamado Hijo de Dios. Y pues el ángel le dijo, se lo voy a leer de la Biblia. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Después de esto, en aquellos días, María subió deprisa a la montaña, a una ciudad de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Elizabeth. Cuando oyó Elizabeth a María, la criatura en su vientre brincó, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y se quedó María ahí como 3 meses y regresó a su casa. Lucas capítulo 1, versículo 39 al 56. Cuando Elizabeth cumplió su tiempo, dio a un hijo, y muchos de su parentela se alegraron con ella. Cuando era tiempo de presentar a su hijo en el 8º día, como lo tenían por costumbre, le preguntaron cómo se iba a llamar, y ella dijo Juan. Y cuando le preguntaron a Zacarías cómo se iba a llamar, él escribió Juan. Aconteció que cuando él escribió, su lengua fue desatada y él comenzó a alabar a Dios y profetizar lleno del Espíritu Santo. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Tal vez se está preguntando por qué estoy hablando de Juan cuando Jesús es el Mesías. Pero Juan es una persona importante que vamos a ver más adelante y fue enviada por Dios antes del Mesías. Ahora, después de los 3 meses que María estuvo, hay algo que tengo que notar. Que el ángel se le apareció antes de que se casara con José. Y la Biblia dijo que unos días después que miró el ángel fue a la casa de Zacarías donde se quedó. Por eso, cuando ella regresó a su casa y miró a José, su prometido, no fue hasta allí que José se enteró que ella estaba encinta, estaba embarazada. Y porque estaba encinta, él pensó que ella había conocido a alguien, que ella se había metido con otra persona. Pero José, siendo justo, no quiso infamarla, pero quería dejarla secretamente. En esos tiempos, cuando alguien hacía una fornicación o una clase de adulterio, lo que hacían era lo sacaban de la ciudad y lo apedreaban hasta la muerte.
Pues dice que fue hasta que un ángel se le apareció en un sueño y le dijo que no tema por recibir su mujer María, porque ella había engendrado del Espíritu Santo, y iba a dar a luz a un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y despertando, José recibió a María, pero no la conoció, hasta que dio luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Eso está en Mateo capítulo 1, versículo 18-25. Después que el ángel se le apareció a José, es cuando al fin recibió a su mujer, pero tenemos que notar que él no la conoció hasta que después que tuvo a Jesús. Eso es bien importante porque tenía que cumplirse la palabra que decía en Isaías, la profecía. En Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Traducido significado Dios con nosotros. Si José la hubiera conocido, esa profecía no pudiera ser cumplida, porque el Salvador, el Mesías, tenía que salir, pues tenía que nacer de una virgen. La Biblia lo dice a nosotros que en aquellos días se le dio la orden de dar un censo en toda la tierra, y todos tenían que regresar a su tierra por el censo. José subió de Galilea, de Nazaret, a Judea, la ciudad de David que se llamaba Belén, porque era de la casa y familia de David. Acontece que mientras estaban allí, María dio luz a Jesús, y porque no había lugar para ellos en el mesón, se tuvieron que quedar un pesebre. Lucas 2, versículo 1-7. Acuérdense que apenas repasamos que la profecía era que el Mesías, el Salvador, el que iba a agarrar trono para siempre, iba a venir de la casa de David. Y aquí la genealogía de Jesús está confirmando que él era descendiente de David. Desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David a la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Y de la deportación hasta el nacimiento de Jesús, 14 generaciones. Por causa de lo largo, no nombré todo el linaje, pero la genealogía desde Abraham a Jesús está en detalle en Mateo 1, versículo 1-17. Y en Lucas, capítulo 3, versículo 23-38, se encuentra la genealogía desde Jesús que vino aún más atrás. La genealogía está allí desde Adán hasta Jesús. Aconteció que el día que nació Jesús, se le apareció un ángel a unos pastores diciendo, he aquí os doy nuevas de gran gozo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Apareció en el cielo una multitud de huestes celestiales alabando a Dios. Después que ellos se fueron, los pastores se levantaron y pasaron por Belén y encontraron a José y María y el niño en el pesebre. A verlo, contaron todo lo que había pasado y todo lo que oyeron y se maravillaron. Y se regresaron los pastores alabando y glorificando a Dios. Lucas 2, versículo 8-20. Cumpliendo los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Y cuando pasaron los días de purificación, esos son 40 días de purificación conforme a la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén a presentarlo. Había entonces un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso. Había sido revelado por el Espíritu Santo que no iba a morir hasta que viera el ungido de Dios. Y movido por el Espíritu Santo, fue al templo. Y cuando José y María trajeron al niño al templo, él lo tomó de sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, lo cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Lucas 2, versículos 21-38. En el libro de Lucas nos dice que después de lo que fue cumplido conforme a la ley, que Jesús y María se fueron de regreso a Galilea a la ciudad de Nazaret. Pero, si vamos al libro de Mateo,
no avisa de lo que pasó antes que se fueran a su hogar en Nazaret. Cuando nació Jesús, en los días de Herodes, vinieron del oriente unos magos. Le dijeron: ¿A dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. Herodes, oyendo eso, se turbó con toda Jerusalén y llamó a todos los principales sacerdotes y los escribas donde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Entonces miramos que el rey Herodes llamó en secreto a los magos y les mandó a Belén averiguar con diligencia a dónde había nacido el niño, porque él dijo que lo quería adorar, que quería adorar al niño que había nacido. Miramos que esos magos siguieron las estrellas, se regocijaron cuando miraron que estaba detenido sobre donde estaba el niño. Con mucha alegría entraron a la casa y viendo al niño se postraron y lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oros, incienso y mirra. Pero siendo revelado por sueños que no volviesen a Herodes, regresaron por su tierra por otro camino. Mateo 2, del 1 al 12. Después que partieron ellos, un ángel se le aparece a José y le dice que huya a Egipto y que se quede allí hasta que el ángel se le aparezca otra vez, porque Herodes lo buscaba para matarlo. José, despertando de noche, tomó al niño y tomó su madre y huyó a Egipto. Cuando Herodes se miró burlado por los magos, se enojó mucho y mandando a matar a todos los niños de 2 años que habían en Belén y abajo, y en todos sus alrededores, conforme el tiempo que habían querido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Rama, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada, porque perecieron. Mateo 2, del 13 a 18. Voy a ser un poco honesto con ustedes. La línea de tiempo me confundió un poco en esta parte, pero después de estudiarlo como por 2 días, al fin vine en una claridad, gracias a Dios. En el libro de Lucas nos dice que después de hacer todo conforme a la ley de Dios, ellos regresaron a casa, pero tenemos que recordar que Lucas había escrito de todo lo que había ido. Pero Mateo era un discípulo de Jesús y estaba con él, y hay una gran posibilidad que él fue contado por María sobre la niñez de Jesús. Y la huida a Egipto, no le puedo explicar por seguro porque no tenemos mucho sobre el tema, solo lo que dice allí en Mateo. Es una cosa que a veces se comienza a discutir, pero para poder explicar la vida de Jesús lo he incluido. Aquí solo estamos con qué dice la Biblia. Pero voy a tratar de explicar el tiempo de la matanza en una manera mejor que yo pueda. Conforme la parte de los pastores de Lucas lo da un tiempo alrededor de la primavera, porque los pastores usualmente pastoreaban sus ovejas en los verdes pastos, pero en el tiempo de invierno sería demasiado frío aún para pastorear las ovejas, porque también los pastores tenían que dormir afuera con su rebaño por si llegaba un animal tratando de comerse las ovejas. Segundamente, el viaje de Nazaret a Belén es de 120 kilómetros a 130 de distancia. En millas, esto es de 70 a 80 millas de lejos. Para nosotros tal vez no es muy lejos, pero en el tiempo de antes para viajar esa distancia se tardaban como 4 días viajando solamente en día. Otra cosa que tenemos que notar es que la región de Nazaret a Belén no era camino fácil, sino tenían que pasar montañas, haciendo el camino aún más duro. Ahora, el mejor tiempo de pasar sería la primavera, cuando no estaba muy frío ni muy caliente, haciendo el clima perfecto para viajar, especialmente para María que estaba embarazada. Terceramente, conforme la ley de Moisés, ellos tenían que presentar a Jesús en el templo porque él abrió matriz, haciendo que ellos todavía estuvieran en Belén 40 días después que había nacido Jesús.
También miramos que la Biblia nos dice, no nos dice a nosotros exacto cuánto tiempo había pasado desde el momento que los magos llegaron a Herodes, ni avisa cuánto tiempo ellos habían llevado siguiendo la estrella, o aún cuánto tiempo pasó antes que ellos comenzaran a seguir a la estrella. Pero si miramos en Mateo 2, versículo 7, que Herodes indijo indiligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y la misma noche que ellos vieron al niño, el ángel apareció a José diciendo que huyera a Egipto. De Belén a Egipto son como unos 125 kilómetros o 450 millas, que en el tiempo de antes se podía tardar como 14 días de viaje si van conforme el día. Y miramos que cuando los magos se van por otro camino, Herodes se enoja tanto que manda a matar a los niños menores de 2 años de edad, conforme el tiempo que había inquirido de ellos. Mi teoría, eso es lo que yo pienso, es que tal vez después que Jesús tenía 3 meses o 1 año después, porque tenemos que acordar el tiempo, si se hacía muy frío, se hacía más duro para viajar. Como de 3 a 1 año después, es cuando huyeron a Egipto. Tal vez esperaron hasta la otra primavera, no le puedo decir claramente. Y si fuera 1 año después, como alrededor del mismo tiempo, ya el niño estuviera fuertemente para ir largo viaje hacia Egipto, ya podía resistir un poquito más el niño. También fuera posible que los 14 días de viaje fueron los días que Herodes esperó antes de dar la orden. Eso que ayuda tal vez a pensar que pasó 1 año después. Pero como le dije, no sabemos el tiempo exacto. Pero para mí eso me ayuda a entender un poco más la posibilidad de la línea de tiempo que pasó esos acontecimientos. Pero la Biblia lo dice que no fue hasta la muerte de Herodes que un ángel avisó a José que volviera. Pero por miedo del hijo de Herodes, José fue revelado que fuera a Galilea y vino y habitó otra vez en la ciudad de Nazaret. Mateo 2, versículo 19-23. La Biblia no nos dice sobre mucho la niñez sobre Jesús, solo cuenta que aconteció algo que cuando Jesús tenía 12 años pasó algo. Cada año sus padres subían a Jerusalén para la Pascua y cuando él tenía 12 años, él subió con ellos. Acabado la fiesta se quedó Jesús en Jerusalén. Los padres pensando que venía en la compañía, anduvieron en camino de unos días hasta que comenzaron a buscar y como no lo hallaron, regresaron a Jerusalén. A los 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles, y ellos se maravillaban de su respuesta y su inteligencia. Cuando lo vieron, su madre le dijo, Hijo, ¿por qué no haces esto? Te hemos buscado con angustia. Mas él respondió, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y se regresaron a Nazaret y estaba sujeto a ellos y creció en gracia y en sabiduría y en estatura delante de Dios con los hombres. Lucas 2, versículo 41-52. Eso es todo lo que lo dice a nosotros sobre la juventud y la niñez de Jesús. Porque después de eso, la Biblia se brinca 18 años adelante cuando él tenía alrededor de 30 años de edad. Porque a los 30 es cuando Jesús comenzó su ministerio, pero primero, antes que él comenzara su ministerio, comenzó a predicar su pariente Juan. En el imperio de Tiberio César, cuando era gobernador de Judea Poncio Pilato, y cuando eran sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Como está escrito en el libro de Isaías, que dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, y todo valle se rellenará. Y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y Juan, más tarde se le conoce como Juan el Bautista, comenzó a predicar sobre el arrepentimiento y comenzó a exhortar al pueblo de Israel. Y muchos comenzaron a preguntar, ¿acaso este es el Cristo?
Una cosa que tengo que agregar es que en ese tiempo ya habían pasado alrededor de 400 años desde la última vez que Dios había hablado. Ese tiempo, desde el último libro escrito del Antiguo Testamento llamado Malaquías hasta el tiempo del Nuevo Testamento, se llamaba el tiempo de silencio. También es algo que vamos a estudiar en detalle más tarde. Pero por esta causa comenzaron a decir si Juan era el Cristo, porque para ellos de repente escuchar a Juan hablando de arrepentir, pues que se arrepintieran, que muchos se comenzaron a bautizar, muchos comenzaron a creer, muchos comenzaron a buscar a Dios de nuevo. Pero cuando le preguntaron si él era Cristo, lo que dijo Juan, dijo: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventor está en sus manos y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Juan el Bautista no solamente exhortaba al pueblo común, también a los líderes, sino pues también reprendió a Herodes el tetrarca por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, y todas las maldades que él había hecho. Ese mismo fue el que encarceló a Juan más adelante, Lucas 3, 1 al 20. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Después de ser bautizado, Jesús fue lleno del Espíritu Santo y fue llevado al desierto, y después de haber ayunado por 40 días y 40 noches tuvo hambre y fue tentado por el diablo. Pero por cada tentación Jesús le respondía con la palabra hasta que lo dejó y vinieron ángeles y le servían. Mateo 4 del 1 al 11. Y cuando oyó Jesús que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo. Entra en la sinagoga conforme su costumbre y se levantó a leer. Se le dio el libro de Isaías y encontró a donde decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Isaías 6 del 1 al 2. Isaías 61 del 1 al 2. Disculpe. Después de leer eso, él dijo: hoy se ha cumplido esta palabra. Y al oír esto y otra cosa, todos de la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad para despeñar, en otra palabra, para tirarlo de la montaña. Mas él pasó en medio de ellos y se fue. Lucas 4, versículo 16 al 30. Y dejando Jesús a Nazaret, vino a Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado de Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los sentados en la región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Isaías 9 del 1 al 2. Los dos primeros milagros de Jesús habían sucedido aquí. El primero fue cuando convirtió el agua en vino en las bodas, Juan 2 del 1 al 12, y el segundo milagro fue cuando sanó el hijo de un noble, Juan 4 de 43 a 54. Cuando Jesús descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y le enseñaba en los días de reposo, había un hombre que tenía espíritu inmundo, y a verlo le exclamaron: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Mas él le respondió: cállate y sal de él. Inmediatamente salió, y todos se maravillaban diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundió. Al ponerse el sol, muchos con diferentes enfermedades fueron traídos a él y él los sanaban. Aún salían muchos demonios de mucha gente por causa de él. Y cuando ya era día, la gente lo buscaban, y llegando donde él estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él le dijo que también habían otras ciudades que él tenía que anunciar el evangelio del reino de Dios. Lucas 4, 40 y 44.
Aconteció que él estaba enseñando y estaban alrededor de los fariseos y los doctores de la ley que habían subido, y llegaron unos con un paralítico. Quisieron llevarlo a Jesús para que fuese sanado, pero por causa de la multitud no pudieron pasar, y se subieron en el techo y por el mismo techo le bajaron con el lecho. Al ver la fe de ellos le dijo: tus pecados son perdonados. Al escuchar esto, los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar. Comenzaron a pensar intensamente dentro de sí mismo diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia si solamente Dios puede perdonar pecados? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviléis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo de Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, le dijo al paralítico, y a ti te digo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Lucas 5, 17 a 26. En un día de reposo, él entró en la sinagoga y enseñaba, y había un hombre con la mano seca. Y los fariseos y escribas estaban atentos para ver si él sanaba en el día de reposo para poder acusarle. Pero Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, le dijo al hombre: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirando a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y lo hizo, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de enojo y hablaban a ver si podían hacer algo contra Jesús. Lucas 6. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien llamaba Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacob, y Judas Iscariote, que iba a ser el traidor. No he mencionado mucho sobre los llamamientos de los apóstoles porque también lo quiero cubrir en detalle más tarde. Después del nombramiento de los 12 apóstoles, descendió a un lugar llano con los 12 apóstoles y una gran multitud. Allí él sanó y sacaba demonios de la gente. También allí es cuando dio una enseñanza muy conocida, que es la enseñanza de las bienaventuranzas y ayes, que se encuentra en Lucas 6 del 20 a 49. Terminando su palabra, entró en Capernaum, y un centurión y vio a unos ancianos de los judíos rogándole que vinieran a sanar a su siervo querido. Así lo voy a leer. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndolo: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve, y él va; al otro: ven, y él viene; y a mi siervo: a esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa los que habían sido enviados, hallaron sano el siervo que había estado enfermo. Lucas 7 del 1 a 10. Después de esto, salió a la ciudad que se llamaba Naín. Iban con él muchos discípulos y una grande multitud. Llegando cerca de la puerta de la ciudad, llevaban a un muerto, el hijo único de una viuda, y mirándola, Jesús se compadeció de ella, y revivió a su hijo. Viendo esto, mucha gente tuvo temor y glorificaban a Dios. Ahora, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y él llamó a 2 de sus discípulos, y los mandó a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir, o es otro? Cuando le preguntaron, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y muchos ciegos le dio la vista. Jesús les respondió: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y en los pobres es anunciado en el evangelio.
Cuando ellos se fueron, comenzó a decir la gente sobre Juan. Aconteció un día que entró a un barco con sus discípulos para ir al otro lado del lago, y mientras iban, él se durmió y cayó una tormenta en los vientos fuertes que había en el barco y lo movían violentamente. Ellos los despertaron diciendo, Maestro, pereceremos. Él despertando se levantó y respondió a los vientos y le dijo, ¿dónde está vuestra fe? Ellos atemorizados se maravillaban y decían uno a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas mandan y obedecen? Cruzando el agua, llegaron a la tierra de los Gadarenos, donde había un hombre endemoniado que no podía ser atado o encarcelado, porque rompió las cadenas que le ponían. Este hombre no tenía ropa, ni tenía casa, sino vivía en los sepulcros, es decir, el cementerio. Viendo a Jesús, exclamó y se le postró, exclamando, ¿qué tienes con nosotros, Hijo del Dios Altísimo? Jesús le respondió, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque somos muchos. Y le rogaban que no lo mandaran al abismo. Habiendo cerdos cerca, le rogaron que lo dejaran entrar en ellos, y él les dio permiso. Saliendo del hombre, entraron en los cerdos, los cuales se brincaron de la montaña, se saltaron de la montaña o de la colina, y se ahogaron en el mar. Los que apacentaban los cerdos cuando vieron, huyeron y dieron aviso a la ciudad, y la gente salió a ver lo que había sucedido, y cuando salieron vieron al hombre vestido y en su cabal juicio, o en otras palabras, su mente estaba ya bien, y ya no tenía la locura que tenía por causa de los demonios, y ellos tuvieron un gran miedo. Y todos alrededor le rogaron que se fueran de allí porque tenían miedo. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Lucas 8, 26 a 39. Regresando, Jesús encuentra una gran multitud esperándole que lo recibieran con gozo. Allí estaba un hombre llamado Jairo, que era un principal de la sinagoga. Postrándose a los pies le rogó que entrase a su casa para sanar a su única hija que tenía como 12 años. Pero mientras Jesús iba, la multitud la oprimía. Y ocurrió que había una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años y había gastado todo lo que ella tenía, pero nadie la podía curar. Se le acercó por atrás y tocándole del manto, inmediatamente se detuvo el flujo de sangre. Pero Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Todos negaron y dijo Pedro y los que estaban con él, Maestro, la multitud te oprime y tú dices, ¿quién es el que me ha tocado? Jesús respondió, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. La mujer, viendo que no quedaba oculta, tal vez porque Jesús estaba viendo directamente a ella, vino temblando y postrándose le dijo todo lo que había pasado. Mas Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. Todavía estaba hablando cuando de repente vino uno de la sinagoga a decirle a Jairo, tu hija ha muerto, no molestes al maestro. Escuchando Jesús le dijo, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando a la casa, no dejó que nadie entrara con él sino los padres, Pedro, Jacob y Juan. Y llorando todos y haciendo lamentaciones por ella, él dijo, no lloréis, pues no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, mas él tomó de la mano y le dijo, muchacha, levántate. Entonces se levantó y su espíritu volvió. Y Jesús mandó a que no le dijese a nadie lo que había sucedido. Lucas 8 de 40 a 56. Más tarde, Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los mandó a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, y les dijo, no toméis nada para el camino, y en cualquiera casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Pero a donde no lo recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, anunciaron el evangelio de Dios por todas las aldeas y sanaban en todas partes. Herodes oyó de lo que hacía Jesús y estaba confundido porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos. Otros decían, Elías ha aparecido, y otros, un profeta de los antiguos ha resucitado.
Y dijo Herodes: yo hice decapitar a Juan, ¿y quién es ese que hace estas cosas? Y procuraba verle. Lucas 9, del 7 al 9. La cosa que había pasado es que Herodes había encarcelado a Juan porque le decía que no era bien que él tuviera la mujer de su hermano. Herodes quería matarlo, pero porque temía al pueblo no lo hizo, porque le tenían como profeta. Pero cuando estaba celebrando su cumpleaños de Herodes, su hija le danzó y le agradó a Herodes. Por esa causa, él le ofreció lo que ella quería por juramento a un mitad de su reino. Pero su hija, instruida por su madre, pidió la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Escuchando esto se puso triste Herodes, pero porque estaba bajo juramento dio la orden, y agarrando la cabeza la muchacha se la dio a su madre. Y los discípulos de Juan agarraron el cuerpo y lo enterraron y le dijeron a Jesús. Mateo 14, de 1 al 12. Ahora, después que mandó a los discípulos, cuando ellos volvieron, le dijeron todo lo que habían hecho, y tomándose se fue a un lugar desierto llamada Bethsaida. Y cuando la gente supo que lo siguieron a él y lo recibió y lo sanaba y los enseñaba del reino de Dios. Pero como estaba haciendo tarde, los 12 le dijo que despidieran a la gente para que fueran a comer. Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, dale vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Entonces mandó a la gente que se recostase sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantándose los ojos al cielo, y los bendijo. Y los partió, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 canastas llenas. Comieron como unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Mateo 14, 13 al 21. De esas pocas cosas que ellos tenían, el Señor Jesús lo que hizo, lo bendijo y lo repartió hasta que sobró canastas. Hizo un gran milagro. Imagínense, para poder darle a comer a 5,000. Esos 5,000 es solamente los hombres. Eso sin contar las mujeres y los niños que estaban allí también en ese día. Es una cantidad más grande. Pero cuando la gente vieron esa señal que Jesús había hecho, dijeron: ese verdaderamente es el profeta que había venir al mundo. Pero como Jesús sabía lo que ellos estaban pensando, él sabía que querían venir a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Juan 6:14. Después de darle a comer a los 5,000, Jesús hizo que sus discípulos cruzaran al otro lado y se quedó solo. Cuando el barco estaba lejos, él comenzó a ser azotado por una tormenta. A la 4ª vigilia de la noche vino Jesús a ellos sobre el mar. Pero cuando lo miraron tuvieron miedo y decían: ¡es un fantasma! Y de miedo comenzaron a gritar. Pero él dijo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Y Pedro dijo: si eres verdaderamente tú, deja que yo camine sobre el agua hacia ti. Y descendió Pedro y caminó sobre las aguas, pero cuando vino la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y Pedro comenzó a gritar: Señor, sálvame. Jesús extendió la mano y lo sostuvo y dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y entrando a la barca, la tormenta se calmó. Terminando la tormenta, llegaron a Genezaret. Y cuando reconocieron a Jesús, enviaron al cielo por todo de alrededor y le trajeron a él todo lo que tenían enfermos y a todo lo que estaban endemoniados, y fueron ellos sanados. Un día Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy? Ellos dijeron: uno dice que eres Juan el Bautista, otros Elías, y otro Jeremías o uno de los profetas. Y él dijo: ¿y ustedes quién cree que yo soy? Pedro contestó: tú eres el Cristo. Y Jesús respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y él les ordenó que no le dijera a nadie que él era el Cristo. Desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que iba a ir a Jerusalén y que él iba a sufrir muchas cosas por parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Él iba a ser matado y iba a resucitar al tercer día.
Cuando escuchó eso, Pedro tomó al lado a Jesús y le reprendió. No lo permita Dios, Señor, que nada de esto acontezca. Pero volviéndose, él dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en la cosa de Dios, sino en las cosas de hombre. Mateo 16, del 13 al 23. Y aquí vamos a parar para el día de hoy. Hay tanto en la escritura que no podía agregar hoy por causa del tiempo. Pero si hay algo que le ha agarrado la atención, yo le invito a que usted vaya y lo lea, porque hay mucho que aprender de la palabra de Dios. En este episodio lo que estoy haciendo es tratar de agarrar los acontecimientos más grandes y se lo intento de narrar en una manera fácil de entender. El propósito es de aprender y tener la palabra de Dios cerca de nuestro corazón. En la palabra de Dios encontramos la vida por medio del Señor Jesús. Y apenas estamos comenzando. Y yo siento que hay tanto más que aprender, tanto más que nos falta a nosotros conocer. Jesucristo es nuestro Rey y Salvador y Él nunca los va a dejar. Siempre está con nosotros y Él es fiel a nosotros aunque nosotros no seamos fiel a Él. Para el siguiente episodio vamos a cubrir más de la vida de Jesús. Vamos a cubrir otros milagros de su entrada triunfal a Jerusalén hasta el momento que Él es arrestado. Solo quiero mencionar que tenemos el programa en inglés llamado Expanding Your Mind. Y lo puede encontrar en la misma aplicación que este programa. También para los que no tienen la aplicación, lo he ponido en YouTube para que allí lo pueda escuchar o compartir con alguien si eso es lo que usted quiere hacer. Yo sé que hay una parte que lo he dicho mal y le pido mi perdón por eso, pero como dije, yo todavía estoy aprendiendo a hacer esto, pero lo estoy haciendo todo para la gloria de Dios. Ahora, vamos a terminar este programa porque me falta grabar la versión en inglés. Pero como le dije, hay tanto que ver en la Biblia. Si usted quiere quiere leer, yo le invito a que usted lea, que usted compara la Biblia, que usted habla la Biblia y aprenda de la palabra de Dios, porque allí está nuestra salvación. Así oremos. Señor Jesús, te doy gracias por tu grande amor y por enseñarlo más de tu palabra en este día. Te vengo pidiendo que ese programa sea una bendición para cada persona que está escuchando en este día. Gracias, Señor, por enseñarnos ahora conforme a tu voluntad. Te vengo entregando todo en tus manos. Así, Dios mío, te vengo pidiendo que seas tú guardando a cada persona que está escuchando en este día. Que tu ángel de guardián esté allí guardando de todo peligro. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, que Dios le bendiga grandemente. Mi nombre es Samuel Cedillos y está escuchando Abriendo el Entendimiento con la Palabra de Dios. Que Dios le bendiga y hasta el siguiente episodio. Y a Dios sea toda la honra por los siglos de los siglos. Amén.